Pues yo creo que es de la misma lógica, de la esencia del debate político, porque todos los partidos tienen que tener vocación de poder. Todos los partidos tienen que tener un candidato para ir a jugar a las elecciones. El partido que no tenga candidato, pues es un partido que renuncia prácticamente a su existencia. Entonces, pues no me sorprende en lo más mínimo la declaración del doctor Serpa. No hay candidatos ungidos. Los candidatos tienen que ganarse el aprecio, el cariño popular y tienen que presentar planteamientos de país, planteamientos de ciudad que les permita ganarse esa confianza. Entonces, pues el Partido Liberal dice que va a jugar con un candidato propio. Si hubiera dicho lo contrario, estaría renunciando prácticamente a su razón de ser. Pero eso implica, doctor Rodrigo, que hay un fraccionamiento prematuro, desde luego, en la unidad nacional del presidente Santos, de las cuales ustedes como Cambio Radical hacen parte, del Partido Liberal también, ¿no? Yo creo que siempre va a existir un fraccionamiento natural cuando existan diferentes partidos. Existen, por supuesto, polos ideológicos, pero esos polos ideológicos se activan a nivel de candidaturas en el momento ya previo o inmediato a una elección. Por ejemplo, la izquierda tiene diferentes tendencias, todas muy válidas, y es muy frecuente que llegando a una elección esas tendencias de la izquierda se unan. Entonces, pues por eso existen los partidos. Entonces no veo que exista nada de qué sorprendernos en la declaración del doctor. Así, facilito, fresco, no está muy temprano, eso puede pasar, etcétera. Pero por ejemplo, mire, que es un tema de fondo, usted podría afirmar tranquilamente que en materia del proceso de paz, dentro de la unidad nacional, Cambio Radical en el presente y en el futuro no ofrecería ningún riesgo de disidencia, de tener otra mirada un poco más hacia la derecha del proceso de paz. ¿Ustedes están firmes en eso? Absolutamente. Sí. Pues dentro de los partidos, por supuesto que existen matices, discusiones, pero en lo que a mí concierne, porque yo no hago parte de las directivas del Partido Cambio Radical, existe un compromiso absoluto con la posibilidad de ponerle un fin anticipado a este conflicto que no tiene ninguna razón de ser, y no escatimaremos el más mínimo esfuerzo para llevarlo a cabo. Entonces yo creo y no creo que la mayoría de los integrantes del partido se vayan a oponer y vayan a establecer trabas a este proceso de paz. Es más, yo creo que cada día que pasa existe una identidad mayor de todos los colombianos alrededor de este proceso de paz, que ha sido bien llevado, que ha sido llevado de manera responsable, que ha sido incluyente, que ha incluido inclusive a las Fuerzas Armadas del país. Inclusive ya se montó en este bus de la paz el Centro Democrático, a pesar de que hace críticas permanentes, ya acepta la realidad del proceso de paz. Lo que pasa es que tiene que marcar unas diferencias porque su razón de ser es justamente oponerse a muchos de estos aspectos, pero yo creo que ya no hay ninguna fuerza política que esté realmente en contra de este esfuerzo colectivo. Yo creo que cuando más nos vayamos acercando a la realidad de este proceso de paz, cuando los colombianos vayan perdiendo las naturales suspicacias que tienen hacia la negociación con el grupo FARC, pues yo creo que el país entero al unísono entrará a apoyar algo que nos debe unir a todos por encima de cualquier diferencia partidista. O sea, doctor Rodrigo, que con respecto a Cambio Radical y a su jefe natural, uno podría hablar de que la paz, pero por autopistas. Eso es construir paz. Eso es construir paz. Mire, usted por ejemplo va y mira una de las regiones más afligidas por el conflicto, sí, que es Arauca. Arauca ha sido una cantera para los grupos al margen de la ley, el Sarare, ese triángulo que va entre Arauquita, Tame, Saravena, en donde la población ha sido realmente penetrada por un grupo como el ELN. Esa es una región que tuvo carretera hasta 2003. Y uno se hace la pregunta, pero ¿cómo es posible que esta región haya sido aislada? Pues el aislamiento convierte a la población en un enclave del grupo guerrillero o del grupo de extrema derecha que llegue y ejerza una paraestatalidad. Entonces yo creo que esas carreteras son una construcción de paz. Básicamente es integrar con el mundo y integrar con el país una población que hasta hace 15 años cantaba el himno venezolano. Y da boticos también, las carreteras dan boticos, ¿no? Da más votos las viviendas, y vamos a mirar el crimen electoral. La paz directo, pues, la paz bajo techo. La paz bajo techo, sí, Bruno. Mire, doctor Lara, siguiendo con el tema político, hay una controversia también dentro de la unidad nacional por el tema de la alcaldía de Bogotá. Ya el Partido Liberal propuso a Rodrigo Pardo, Rafael Pardo, me equivoqué de primo, y
y ha salido también justamente desde su partido Cambio Radical con fuerza la posibilidad de apoyar a Enrique Peñalosa, de animarlo. Se nos ya de luego. Sí, pero tiene muy buena acogida en el Cambio Radical. ¿Cómo ve usted esto de cara a las elecciones de octubre próximo de alcalde de Bogotá? Bueno, nos hemos planteado en el seno de la Unidad Nacional la posibilidad de encontrar un candidato único. A mí me parece que aquí, como no existe primera ni segunda vuelta, los partidos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para dejar de lado sus discrepancias, sus ambiciones propias y lograr un consenso sobre la base de un candidato que represente a la unidad nacional. El Partido Liberal tiene al doctor Rafael Pardo, que creo yo que es un muy buen candidato, es un hombre serio, es un hombre competente, y sin embargo creo que esa discusión en el seno de la unidad nacional debe darse sobre un ramillete de candidatos. Entonces está, por ejemplo, un Cambio Radical, el doctor Roberto Inestrosa ha pedido que se tenga en cuenta su nombre para aspirar a la alcaldía. El doctor Enrique Peñalosa también ha buscado hacer parte de estos consensos, y me parece que la obligación de los partidos de la unidad nacional es acertar escogiendo a un gran candidato que tenga opción y viabilidad de ganar. Y eso solo se logra haciendo estas consultas internas. Entonces, si está el doctor Roberto Inestrosa, el doctor Peñalosa o el doctor Pardo, yo creo que podríamos llegar a un entendimiento sobre la base de una encuesta o una consulta. Poco importa el camino, lo importante aquí es el resultado de que exista un solo candidato. O sea que usted ve que habrá un candidato de la Unidad Nacional, un candidato o dos de izquierda y la central eléctrica. Y la central eléctrica. Pues yo creo, a ver, inicialmente existen efectivamente ya un ramillete de candidatos de izquierda. Ahí está Holman, tengo entendido que Guillermo Alfonso Jaramillo. De los progresistas, ¿no? Sí, la doctora Clara López. Digamos que entra dentro del polo ideológico de los partidos de centro-izquierda. Y posiblemente llegan a un acuerdo entre estos mismos candidatos. Yo creo que es algo casi que inevitable, natural. Existen discrepancias en el seno de la misma izquierda, existen cariños, animadversiones, como puede ocurrir en el seno de la Unidad Nacional. Yo creo que existirán tres candidatos o tres grandes polos: la derecha del Centro Democrático con Pacho Santos, liberalismo, que es básicamente el grueso de la Unidad Nacional, con un candidato que escogeríamos entre los aquí mencionados, el doctor Pardo, el doctor Peñalosa o el doctor Roberto Inestrosa, que ha manifestado su voluntad de ser candidato, y la izquierda, que ojalá también logre un consenso y tener su propio candidato. ¿Y dónde deja usted Pachito? En la derecha. La derecha. Representante, cuéntanos, el tema puntual en este momento en el Congreso es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles son sus percepciones frente a ese proceso? Pues, a ver, el Plan Nacional de Desarrollo despierta muchísimas expectativas y lleva a que se comente mucho sobre él en los medios de comunicación. Es un ejercicio que se hace cada 4 años, un ejercicio de planificación. Y yo creo que, además de discutir su contenido, es bueno empezar a discutir sobre su naturaleza. Los planes nacionales de desarrollo son ejercicios centralistas, es decir, es un país que desde el centro planifica el desarrollo de una realidad descentralizada. Colombia en 1991 convirtió a la descentralización en una condición relacional de su democracia. Hay democracia porque hay descentralización. Y yo creo que también es hora de empezar a transformar esas herramientas que son del centralismo, herramientas de los años 50, en unas herramientas descentralizadas. Fíjense ustedes otros ejemplos de planes nacionales de desarrollo. Francia, que es un país unitario por naturaleza, tuvo Plan Nacional de Desarrollo hasta 1991, es decir, lo eliminó unos años después de sus grandes reformas de descentralización del 82 y convirtió ese plan nacional único en tantos planes como existen regiones, es decir, la planeación nacional realizó tantos planes de desarrollo, la Nacional Francesa, como tenía sus regiones. O sea, doctor Rodrigo, que en términos de lo que será regionalmente de hiperimportancia en el posconflicto, eso está totalmente desfasado, que pues no es un plan pensado para el final de la guerra y la reconstrucción social del país. Es que el tema es complejo, porque uno escucha a los negociadores de paz
y dicen esa realidad posconflicto deberá construirse desde las regiones. Pero constatamos que la institucionalidad descentralizada es sumamente débil y que el Estado central parece acantonado, ensimismado en Bogotá, con muy pocas pasarelas de diálogo con las regiones, y por el contrario, lo que vemos es que recentraliza progresivamente la toma de decisión. Y un ejemplo de ello es el Plan Nacional de Desarrollo, donde el Estado central pretende planificar a toda una nación sin que esa planificación se decline a cada realidad regional. Porque una cosa es que se haga el plan y que luego se, llamémoslo así, socialice, se discuta con los alcaldes, pero previo a ello no ha habido realmente una discusión muy profunda. Entonces yo creo que esa discusión de fondo sobre esa realidad hay que transformarla. Aquí se habla de contratos planes, por ejemplo. Contrato plan entre Bogotá, entre el Estado central y determinada región. Ese contrato plan debería ser el plan regional de desarrollo que sustituye al Plan Nacional de Desarrollo. Antes de entrar a pensar en la complejidad que esto podría significar para la implementación de acuerdos posconflicto, uno podría también pensar que esa es la razón por la que el Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad que en principio debe administrar ese Plan Nacional de Desarrollo, viene decreciendo en su capacidad misma de planeación y en su relevancia a nivel nacional desde el 91, precisamente. O sea, que no es culpa de Simoncito. Desde antes ya venía malo, lo que pasa es que Simoncito se leyó el Plan Nacional de Desarrollo. No sé, pero en todo caso es cierto, no es algo atribuible a la actual administración. Es algo como muy bien lo señalas, es algo que ha venido declinando desde el 91. Es normal que pierda importancia un Plan Nacional de Desarrollo porque es que hoy los recursos se ejecutan a nivel regional, pero se transfieren. Eso en últimas quiere decir que este país no tiene una programación, una planeación real que pueda ejecutar de su proceso de desarrollo. Ahí vamos como vamos. El problema es que se están ejecutando recursos a nivel regional y esos recursos que se ejecutan a nivel regional no tienen necesariamente en su planeación una correspondencia con lo que se entiende un Plan Nacional de Desarrollo. Incide inclusive los tiempos distintos de elección de alcaldes locales y de alcalde y de gobierno nacional, ¿no? Cada quien llega 2 años, es decir, hoy eligen a las autoridades nacionales, hace el plan de desarrollo, y en 2 años eligen a los alcaldes y hace su plan de desarrollo. No son concomitantes. Otra de las observaciones críticas que se le ha hecho al plan de desarrollo tiene que ver con el desplazamiento que hace al Congreso de discusiones importantes que en sí mismas deberían tener una discusión específica. Caso de la salud, por ejemplo, se dice que hay una reforma de la salud metida allí, o una reforma entre comillas porque se deja intacto el modelo malhadado y bastante fracasado de la ley 100 y todo esto, y en otros aspectos también. ¿Qué opina usted? Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, Bruno. Uno de los grandes desequilibrios de la democracia colombiana es la preponderancia de la rama ejecutiva sobre la rama legislativa. Ciertamente, para muchos colombianos la rama legislativa está muy desprestigiada, pero la debilidad de la rama legislativa, el sometimiento a los dictámenes de la rama ejecutiva no hace sino acrecentar ese desprestigio porque la somete, la convierte en un apéndice y debilita el control político. Hoy el legislativo está subordinado a la rama ejecutiva porque no cuenta, por ejemplo, con organismos de control fiscal que lo asistan realmente a su ejercicio de control político. Y dado, pues, porque existen herramientas como esta que le permite al Ejecutivo sacar leyes express prácticamente sin discutirlas en el Congreso. A ver, hagamos un ejercicio de pregunta rápida y respuesta rápida. Le voy a echar 3 así. César Gaviria, conocido, el papá de Simoncito, dice ayer que hay que aplicar la justicia transicional, sí, a los militares, a los guerrilleros, pero, por ejemplo, a los empresarios, a los comerciantes, valga decir, a la paraeconomía, a la farpolítica y a la parapolítica. No, a mí me parece que es un debate importante y que hay que abrir. Si las leyes de sometimiento que surjan de este proceso de paz buscan ponerle fin al conflicto y ese conflicto va más allá simplemente de las FARC, porque eso es básicamente de la esencia del conflicto. Me parece que no debe resultar en algo muy amplio, porque no pueden quedarse o existir asimetrías en la aplicación de la ley. Una amnistía para unos que han cometido muchos delitos y una justicia muy severa para otros, porque eso podría dinamitar las bases. O sea que aquí hay que integrar como actores del conflicto a los empresarios y a los políticos también que hicieron sus cositas, ¿no?
Lo que pasa es que el propósito de esta negociación es ir más allá de las FARC. Si fuera un simple proceso de sometimiento de las FARC, estaríamos discutiendo únicamente ese punto, pero digamos que lo que se ha venido planteando es un fin del conflicto, un conflicto que va mucho más allá inclusive de las FARC, dado que ha tenido un epicentro que es el narcotráfico, ha habido paramilitarismo, mal llamado paramilitarismo, hay un involucramiento de sectores políticos, de sectores de la administración pública, tema muy amplio. A ver, Mocus, le echaron un baldado de agua sucia, cochina al señor Uribe. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que el doctor Uribe Vélez está inmerso en una lógica de destrucción de verdad lamentable. Yo le hago una invitación al doctor Uribe Vélez para que no polarice dañinamente al país, porque el debate de ideas y la controversia es sana, pero es que esto es un afán destructivo. Yo creo que es un síndrome de ibris, es decir, es la llamada enfermedad del poder que lo lleva a veces a actuar inclusive contrario a como lo haría usted en una situación de no enfermedad, de síndrome de ibris. Oiga, y por último, el general Palomino abre el debate sobre la pena de muerte, motivo de los muchachitos del Caquetá asesinados. Pues eso es un debate que surge cada año y medio, ¿no? Eso es como, cada rato, ¿no? Sí, eso es como las golondrinas que vienen siempre en las estaciones. Yo creo que eso es normal, pena de muerte, cadena perpetua. Y que lo haga un general de la República en lugar de que eso lo proponga un político. Pues es curioso, ¿no? Porque los generales no deberían deliberar en este tipo de asuntos. Me parece que eso no sirve. Oigan, doctor Uribe, para terminar, es que me hacía caer en cuenta usted porque dice que el mal llamado paramilitarismo, ¿cuál es su objeción? No, porque pues digamos que el tema del paramilitarismo es una forma de extenderlo o de casi que de surgirlo de las Fuerzas Armadas, y yo creo que es bueno empezar a neutralizar a veces cierto vocabulario que puede hacerle daño a un proceso de reconciliación. Es simplemente encontrar términos semánticas y retórica, ¿no? La retórica y la semántica son muy importantes en la construcción de la paz en un país. Imagínese usted paramilitar o económico, político, porque como tenía que ver con todo, doctor Rodrigo Lara, muchas gracias. Antonio, un placer estar aquí con ustedes. Un placer. Sobre el panorama de las noticias nacionales. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.